Vuelve el devorador serial de libros de hip hop. Acá, una vez más, Juan Data, desde la Daticueva en Oakland, California, compartiéndoles reseñas de libros que voy leyendo que me parecen interesantes. Y el libro del que les voy a hablar hoy es este que tengo acá en mis manos. Se llama What a Night, del autor Blueprint. Es un libro muy chiquito, como podrán ver, cortito y formato de bolsillo. Escrito por Blueprint, un rapero independiente, underground de la zona de Ohio, y se me hizo súper interesante el formato y la idea y el concepto. Yo no soy fan de Blueprint como MC, honestamente no lo tenía muy conocido a él, simplemente lo conocía de nombre por haber participado en trabajos de RJ-D2 a comienzos del 2000, por ahí tuvieron un grupo juntos que se llamaba Soul Position. Pero honestamente surgió en una época en la que a mí el rap underground, consciente, mochilero, como le quieren llamar, me había dejado de interesar. Yo estaba muy alejado del hip hop durante esos años. Entonces, durante su pico de popularidad no le presté atención. Y recientemente lo descubrí, de hecho, no por su música, sino por su trabajo como podcaster. Él tiene un podcast que se llama Super Duty Tough Work junto con su colega Illogic. Son dos raperos de la zona del Midwest, o sea, del centro del país. Acá se le llama Midwest, esa zona debajo de Chicago, Detroit, Columbus, Ohio, Cincinnati, todas esas ciudades que están por ahí. Cuando se habla de hip hop muchas veces se enfocan en la costa este, la costa oeste, el sur, pero el centro noroeste del país queda bastante olvidado, salteado, y de ahí surgieron un montón de artistas, sobre todo independientes, underground. Desde fines de los 90, comienzo del 2000, hubo un apogeo en esa escena que se dio en gran parte por el tema de las batallas de freestyle y la escena de MCs, de batallas, de open mic, de freestylers, que obviamente esa escena dio a gente como Eminem y después también a Idea. Era la época de las batallas de Scribble Jam. Y en esa escena de MCs de batalla es donde se dio a conocer Blueprint desde fines de los 90. La industria del rap estaba muy dividida entre las costas, y en el centro del país no había mucha industria. Entonces a los artistas underground, independientes, que no tenían muchos medios para moverse o para hacer llegar su música más allá, la única que les quedaba en esa época eran las batallas y darse a conocer en el circuito de batallas underground. Y en esa época tuvo un apogeo el tema de las batallas. La Scribble Jam, como dije antes, estaba muy popular y se veían incluso en HBO. Y después de un tiempo se pasó de moda totalmente, antes de que se pusiese de moda el tema de las batallas en Latinoamérica. O sea, ya cuando se empezaron a poner de moda en Latinoamérica con las batallas de gallos de Red Bull, acá ya se había pasado la moda hacía rato. Pero bueno, Blueprint, el autor de este libro, él surgió durante esa movida, durante esa época, batallando con gente como Idea, por ejemplo, y compartiendo escenario con muchos MCs de esa escena, de lo que después fue el sello Ramsayer, con gente como Atmosphere, Brother Ali, Murs estuvo involucrado también ahí, si no me equivoco, Idea, Inabilities y Copyright, RJ-D2 salió de esa escena también. Pero bueno, la cosa es que a mí me resulta más interesante de Blueprint no es su talento como MC, ya que es bueno, pero para mí no se destaca lo suficiente como para llamar la atención. Sin embargo, me parece un tipo interesantísimo como generador de contenidos. Su podcast me parece fabuloso y a partir de ahí me llamó la atención investigar más sobre él y sobre su trabajo como escritor, ya que él había empezado como blogger en la época de gloria de los blogs. Él tenía un blog que era muy popular y después se lanzó a publicar, empezó republicando algunos de los textos de sus blogs en formato de libros. De ahí empezó a sacar libros constantemente y saca 1 o 2 libros por año, todos los años. Libros hechos así, bien autogestionados, bien caseros, que él solo se venden a través de su propio website y no se consiguen en ningún otro lugar, ya sea salvo en sus recitales, en la mesa de merchandising de sus recitales, ¿no? Pero no están en distribución en librerías, ni en Amazon, ni nada de eso. Y se me hizo muy interesante que un MC
buscas en esto, en la literatura, una manera de suplementar sus ingresos económicos, más allá de vender sus discos autoproducidos, sus CDs, sus vinilos y sus remeras quizás, también saca sus libritos y los vende y eso se me hizo algo súper original que muy pocos MCs están haciendo. Y él tiene una claridad mental destacable y unos puntos de vista muy originales. Y además tiene los huevos de mostrar cierta vulnerabilidad que muchos MCs no se animan. Eso es lo que, para mí, lo que más me atrae de Blueprint, es que se anima a contar las cosas con una honestidad brutal que es muy rara en el mundo de los raperos. ¿A qué me refiero con esto? Muchos de los raperos, cuando hablas con gente de estrellas del rap, o estrellas en ascenso, aspirantes a estrellas del rap, todos siempre te la quieren pintar como que son capos, grosos, ganadores, campeones, que la tienen re clara, que les va re bien, que venden millones, que llenan estadios. Siempre te inflan su propio éxito para hacerte creer que les va mucho mejor de lo que les va en realidad. Y esto es en todos los aspectos, en todos los países y en toda la gente que yo entrevisté de hip hop, de todas las épocas. Esto sucede siempre y es algo que a uno como periodista te termina hartando, te termina cansando y te terminas dando cuenta tarde o temprano que te están boludeando, te están tirando toda esa información esperando que vos te la creas para que la repitas en las notas que escribís y los dejes bien parados a estos artistas, ¿no? Blueprint en ese sentido no tiene miedo de hablar sobre sus defectos, sobre sus errores, sobre sus fracasos, sobre las cosas que le han ido mal en su carrera y en su podcast es muy honesto en ese sentido. Entonces, cuando él da consejos para artistas y sobre todo artistas independientes, esos consejos me parecen súper válidos y súper interesantes y no solo son válidos para otros aspirantes a MCs, son consejos que son muy buenos para cualquier tipo de artista en cualquier rama del arte que intente movilizarse de manera independiente, autogestionada. En Estados Unidos, muchos de los artistas de rap del circuito independiente que se autogestionan sus lanzamientos, que no están firmados con un sello y que vienen de ciudades fuera de las costas, les cuesta mucho a veces solventar su estilo de vida con la música solamente, porque la venta de discos no les da para vivir. Y entonces se la tienen que rebuscar de otras maneras. Los artistas independientes acá en Estados Unidos, para solventar sus grabaciones y demás, lo que hacen es se pasan gran parte del año de gira. Y hacen giras que son muy rudimentarias, pero que les dan para vivir por un tiempo. Y que se van de gira por 60 ciudades, pueblos chicos. Entonces uno puede subirse al auto y se va de gira. Hoy toca en esta ciudad, mañana en la otra, el día siguiente en la otra, y así de día por día, pum, 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 van tocando en distintas ciudades y en salas chicas para 50, 150, 200 personas como mucho. Y se llevan unos 100, 200, 300 dólares por noche, más lo que venden de merchandising, que a veces ni les da para pagarse un hotel y se tienen que quedar a dormir en el auto y ahí se van a tocar, o si no, en vez de dormir en el auto, se terminan de tocar una ciudad y se manejan durante la noche hasta la siguiente ciudad para tocar al día siguiente en la siguiente ciudad. Y esto lo hacen regularmente la mayoría de los artistas independientes de todos los géneros musicales, no solo del rap. Pero en el género del rap se da la facilidad de que uno puede viajar, no necesitas una camioneta, uno puede viajar en su propio auto con el DJ que te acompaña o el tipo que te hace de hype man en el asiento de atrás, las bandejas, el mixer en el baúl y te mandás. Y todas las noches tocas en una ciudad diferente, vas juntando unos mangos, se los reparten entre los 2 o 3 que van y haces eso 1 o 2 veces al año por tantas ciudades y después con la guita que juntas durante ese viaje te volvés a tu casa, te encerrás a grabar el disco siguiente. Una vez que sale el disco siguiente, de nuevo salís de gira otra vez a promocionarlo. Y ese es más o menos el ciclo de vida del artista underground independiente acá en Estados Unidos. Todo eso obviamente se interrumpió últimamente con la pandemia,
ya que ya no se pueden hacer este tipo de giras para artistas de ese nivel. Sí, siguen haciendo giras de golpe a artistas grandes que tocan en festivales o en estadios y en teatros grandes, pero artistas que tocan en bares y eso ya se hizo muy difícil para ese tipo de artistas subsistir económicamente. Pero bueno, el libro de lo que habla es justamente de sus experiencias durante ese periodo de giras. Y en vez de echarse laureles contando sus aventuras y sus éxitos en las noches más exitosas que tuvieron en distintos lugares, es al revés. El libro se enfoca pura y exclusivamente en las noches más desastrosas de sus giras, en los recitales que salieron para atrás, que todo les salió mal, que tuvieron problemas, o que el DJ lo metieron en cana porque lo agarraron en el aeropuerto con marihuana, o que les entraron a robar y les afanaron en las bandejas, o que lo que sea, se pelearon con el promoter del lugar y no les quería pagar. Historias insólitas de gente que se subió al escenario y se terminaron agarrando a trompadas y peleas y todo ese tipo de cosas que a mí se me hizo súper entretenido, y es el tipo de cosas que muy rara vez cuentan en las biografías de los artistas de hip hop. Todas las noches en las que el artista le fue mal, que fue a tocar y que aparecieron 3 personas nada más y que perdieron plata porque se tuvieron que manejar como 8 horas para llegar hasta ese lugar. Eso es lo que hace el libro. Son 14 capítulos cortitos. Cada capítulo son 3 o 4 páginas nada más, en los que cuenta una historia de una noche en la que todo le salió mal. Lo que se me hizo más curioso y gracioso al mismo tiempo es que, además de contar su historia desde su punto de vista, agrega comentarios al margen de las otras personas involucradas esas noches que cuentan su punto de vista. Entonces tenés al DJ o a alguien que iba de gira con él o que tocó esa noche con él, compartiendo escenario con él y contando cómo vivió la misma experiencia desde el punto de vista de la otra persona. Y me encantaría que otros artistas tomasen el ejemplo y escribiesen libros así. Ahora bien, justo ayer estaba escuchando el podcast, uno de los podcasts más recientes de Blueprint, y estaba hablando de un tema que se me hizo importantísimo y que muy pocos raperos se animan a hablar, y que es el cambio de carrera. Blueprint llegó un momento en su vida en que tiene 40 y pico de años, tiene una familia a la que tiene que mantener y todo, y como decía antes, el tema de las giras ya no corre más, y con las ventas de sus libritos y discos y esto tampoco le da para mantener una familia. Entonces se tuvo que sincerar consigo mismo y decir, ¿sabes qué? Tengo que dejar de vivir de la música 100% y buscarme un laburo. Y él había estudiado computación, se había recibido en la universidad, había trabajado en computación antes de lanzarse al mundo de la música, y ahora, sin embargo, decidió sacar la licencia de camionero y trabajar como camionero, repartiendo cosas en camiones a larga distancia, manejando, en vez de ir de gira, manejando de estado en estado, de ciudad en ciudad, manejando camiones con tráiler, llevando mercadería. Y eso es algo que, como decía, que muy pocos raperos se animarían a aceptar abiertamente porque lo ven como un fracaso de ellos como artistas, de decir que no puedo vivir más de la música, fracasé, tengo que bajar la cabeza y agarrar un trabajo. Y él, sin embargo, no lo encaró de esa manera, sino que lo encaró como, mira, esto es otra etapa de mi vida en la que no me queda otra que sincerarme y agarrar las oportunidades que se le presentan para poder lograr lo que él quiere lograr, de mantener su estándar de vida. Y me pareció, escucharlo me pareció una cosa fabulosa y súper rara, porque como decía antes, muy raro escuchar raperos que se animen a hablar de esto abiertamente, que te digan, mira, sí, yo a veces tengo que salir a laburar de albañil o de plomero para bancarme los gastos porque de rapero no puedo vivir todo el año. Y es la verdad de muchos, pero que muy pocos se animan a hablarlo. Ya, la carrera de MC, pasada cierta edad, ya no vas a volver a tu pico de popularidad. El pico de popularidad ya lo tuviste quizá que en el 2000 y pico, y es muy raro que a los 40 y pico de años vayas a volver a tener un pico de popularidad. Y artistas que nunca tuvieron un hit comercial que pegó en las radios y que los DJs los tocan en los clubes, si nunca lograste eso, es muy raro que tengas entradas por regalías significantes. MCs como Blueprint, que de golpe nunca tuvieron un hit de ese tamaño a nivel nacional o internacional,
no les queda otra que a veces agarrar y salir y tener que trabajar de lo que sea para poder bancarse y para poder bancarse su carrera como músico al costado. Que él no es que está abandonando su carrera como músico, sino que simplemente tiene que encontrar sus ingresos por otro lado, porque con la música sola y el streaming de YouTube y Spotify no le da para vivir y mantener una familia en Estados Unidos. A los que entienden inglés les recomiendo el podcast Super Duty Tough Work. Está en Spotify, está en iTunes, está en video en YouTube, también lo pueden encontrar. Y los libros de él, como dije, los vende él mismo solo en su website, así que dudo que se consigan fácil fuera de Estados Unidos, pero los que lo puedan conseguir se los recomiendo, son de una lectura fácil, sencilla, rápida y muy entretenida. Hasta luego.